Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Nos encontramos con el licenciado Roberto Aguilar. De hecho, primero un gran saludo a todos los que nos ven y nos escuchan y felicitarles por el programa. Gracias. Creo que es importante tener en cuenta lo que todos deben estar haciéndose la pregunta, y mucho más cuando el debate político lo ha puesto como uno de los temas centrales de la oposición en acusación al gobierno y del gobierno generando un nivel de defensa. La pregunta es, ¿hay crisis económica? Y obviamente la respuesta inmediata al ciudadano de Cali es el de, primero, entender que la falta de divisas, la falta de dólares, la dificultad en conseguir moneda extranjera para realizar actividades de comercio, comprar en el extranjero o pagar alguna compra que se realice, o incluso viajar, ahora se ha vuelto casi imposible conseguir dólares. Esa situación nos muestra uno de los indicadores de crisis económica. Es decir, no es un tema coyuntural, ni es un tema de especulación, como dice el gobierno. Es un tema que está vinculado a la forma como se está desarrollando las relaciones económicas en el ámbito del comercio exterior. Los exportadores no traen sus divisas a Bolivia, perfecto, eso no es coyuntural, ese es un tema que está vinculado a las políticas del gobierno que deberían haber tomado la previsión en torno a ese tema. Segundo, los importadores no pueden comprar productos del extranjero porque no tienen los dólares suficientes. Eso que trae como consecuencia tasas inflacionarias. El gobierno y el ministro Montenegro ha dicho, son tasas inflacionarias importadas. Efectivamente, un celular nos está costando más de lo que nos costaba hace 6 meses atrás y más de lo que costaba hace 3 años atrás. El comprarse una computadora que en algún periodo era relativamente más sencillo o más barato, ahora nos está mostrando que hay tendencia al alza y obviamente lo vuelve más dificultoso. Es decir, productos que antes eran comunes de encontrar a precios relativamente estables o que los podíamos considerar estables, ahora están subiendo de precio. Es parte de la crisis estructural, no es un tema de coyuntura. La coyuntura es cuando ha habido un problema de un desastre, ha habido una inundación y podemos recuperarnos rápidamente. La pregunta al gobierno, si no hay crisis, ¿en qué tiempo nos puede dotar de dólares para viajar al extranjero o para hacer importaciones o para hacer comercio exterior? Segundo, ¿en qué tiempo va a lograr controlar los precios de productos importados? No lo va a poder hacer en corto tiempo, es un tema que está vinculado a la estructura misma del funcionamiento de la economía. Y además de ello, lo que estamos viendo es que los productos internos están subiendo de precio. El tomate, la cebolla, la papa y otros productos han comenzado a aparecer en el mercado con precios excesivamente altos. Nos dicen que es un tema de coyuntura. Eso hubiera sido pues en la época de lluvias, que sí sabemos que hay productos que son afectados cuando hay inundaciones. Pero en este momento, que ya no hay ese problema, están subiendo los precios. ¿Por qué? Porque hay escasez, y eso está vinculado a un tema de producción, y eso está vinculado a un tema estructural. Es decir, sí estamos en una crisis, sí estamos caminando por un camino muy deleznable, pero además muy sinuoso y peligroso, y el gobierno lamentablemente ha comenzado a quitarle el freno a la movilidad que está yendo por ese camino. ¿En qué sentido? En vez de ser honesto y pararse frente a la población y decirles, sí estamos viviendo una situación de crisis, hay un problema de escasez de dólar, hay un problema de tendencias al alza en los precios, pero vamos a enfrentarlo con estas políticas, nos está diciendo, no hay crisis, no hay crisis, no hay crisis. Termino con lo último, que me parece una barbaridad. Salió la noticia de que el gobierno va a socializar la idea de que no hay crisis económica. Yo le puedo entender eso, de socializar ciertas propuestas, cuando se habla de, por ejemplo, no boten basura en la calle. Socializamos, educamos, orientamos. Hay que ser más solidarios en la vida, sí, eso se socializa, pero no pueden venir a socializar que no hay crisis económica. No le vamos a decir a la gente, no, sobran dólares. Lo que pasa es que no está sintiendo que sobran dólares. La economía es objetiva.
Y eso lo saben el presidente como economista y el ministro de Economía. Lo que la economía funciona por objetividad, es decir, al margen de la voluntad de los seres humanos. Y lo que está pasando ahora, lamentablemente, que el único que quiere hacer desaparecer la crisis en palabras es el gobierno, pero la crisis está y lamentablemente nos va a afectar a todos. Licenciado. No, de hecho, es una sumatoria de factores que no lo supieron enfrentar desde tiempo atrás. Ha habido elementos que sí fueron coyunturales, pero que nos impactaron fuerte. Por ejemplo, en la época de Áñez, primero la situación política tensa, los conflictos que hubieron debilitaron mucho el contexto de la producción, pero además las medidas que tomaron de cerrar la planta de urea, cerrar las plantas de producción del propio litio, ahí empezó ese debacle de lo que eran las piscinas y el desastre que ahora estamos viendo en términos del proyecto de litio. Entonces, empieza ahí y eso va acumulando, pero a eso se suma innegablemente el tema de la subvención a los carburantes, que si bien viene de hace más de 30, 40 años o incluso un poco más, eso es lo que ha logrado sostener la estabilidad de precios. En la época de Evo Morales, ¿por qué andábamos tranquilos? Porque obviamente no había ni el riesgo de no tener dólares que importe inflación, ni el tema de que suban los precios porque el transporte ha subido. Viene la época de Áñez, pero además viene la época de la pandemia, y eso suma los factores de condiciones negativas hacia el funcionamiento de la economía. Y un tema que sí ha pasado en los últimos tiempos es que el gobierno no tomó las previsiones, el gobierno de Luis Arce, las previsiones para enfrentar de una manera más rápida y más contundente el tema de los efectos de la subvención a carburantes. Si nosotros recordamos las noticias, lamentablemente nos olvidamos muy rápido de esos factores. Si recordamos las noticias, un día salió la denuncia de que estaban comprando carburantes a nivel en precios muy altos. Salió Carlos Romero y Teresa Morales. Nadie hizo caso de eso. Pasó un tiempo y sale el presidente de Yacimientos y dice: hemos optimizado nuestros niveles de administración y de compra y hemos reducido el costo en 40%. Revisen esa parte de la prensa y se van a encontrar que administrativamente reducir los costos 40% nos da confirmación de que ha habido sobreprecios en un 40% en los carburantes. Entonces, eso ha ahondado el tema de los impactos negativos de la subvención, pero además con corrupción, y a eso se suma obviamente la cantidad de dólares que se requiere para poder cubrir